tal? ¿Cómo están? Oigan, pues hoy no estoy entrevistando a cualquier persona, ¿eh? Estoy entrevistando a alguien que llegó a GameBag en el 2017, arrancó con nosotros como asesora y ha venido creciendo, evolucionando, avanzando, transformándose. Y que hoy por hoy es mi mano derecha, aparte de ser mi mano derecha, es una persona especial en mi vida personal, una gran amiga, más bien mi hermana, como si fuese mi hermana, ¿no? Y bueno, ella es Daniela Chavero. Daniela Chavero, yo le digo de cariño Chaverín y se enoja cuando le digo Daniela, así que evitaré llamarla por ahí. Dani, llevas, sí, más de 15 años. 15 años, meses. 15 años y meses como agente. Cuéntanos, por favor, Sí. ¿quién era Daniela Chavero cuando empezó en esta carrera? Era una godín. Era una godín de 9 años de trayectoria en empresa pública. ¿Ok? Eh, Cuando dices empresa pública, ¿es gobierno? Gobierno Ok. municipal. Qué bonita forma de decirlo. Era gobierno municipal y salí porque terminó una administración y me puse a comercializar bolsas ecológicas. Ah, caray. Fui a una feria del empleo, me encontré con una chava que también andaba buscando qué hacer y dimos con una señora que traía la producción y comercialización de las bolsas que ahora encontramos en todos los supermercados. Ya entendí. Ajá, las introdujo a Toluca. Ok. Tenía una empresa allá por la casa de Alenka y Alenka, para quienes no sepan, porque damos por sentado que todos la conocen porque es muy famosa, pero es otra de las asesoras del equipo de GameBag. Sí. Entonces fuimos a la empresa, nos enseñó la producción, tenía una producción impresionante y empecé a comercializar bolsas ecológicas. Súper. Duré como 6 meses, saqué todo lo que tenía que sacar de dinero para remodelar la casa y lo dejé. ¿Qué dejaste? ¿Las bolsas? Lo de las bolsas. ¿Y luego? Porque me invitaron a trabajar en seguros. Ok. ¿Y cómo era tu día a día cuando arrancaste? ¿Cómo fue tu arranque? Porque es muy diferente para cada asesor. Cada quien tiene una experiencia distinta. Platicábamos con Brenda la semana pasada y ella fue a través de su mamá porque es agente y todo eso. Sí, En tu caso, ¿cómo fue? A mí me invitan a trabajar en Seguros Monterrey y de entrada dije, pobrecitos. Porque es que es una mentalidad que traía como educación y la traía aquí clavada en la mente y decía, es que yo tengo maestría, o sea, Claro. yo sí estudié. Yo tengo maestría, tengo estudios, carrera universitaria, o sea, ¿cómo va a vender seguros? Entonces, cuando llegué a la oficina, el promotor me dijo, cierra los ojos y descríbeme a un vendedor de seguros. Y la verdad es que le describí a una persona pues mal alineada, mal vestida, sudosa, o sea, lo peor. Y entonces el promotor se rió y me levantó y me dijo, te voy a invitar a mi sala de capacitación. Entonces cuando entramos a la sala, pues parecía un desfile de modas. Ok. Todo mundo iba, bueno, y me dijo, estos son mis vendedores de seguros. Entonces ahí entendí la diferencia que había, o sea, la diferencia tan abismal en que había, en el mundo en el que yo vivía. Entre la percepción que tenías y la realidad de un agente de seguros. Entonces me empiezo a desarrollar ahí como agente y me encantó. ¿Te gustó? ¿Qué edad tenías? Ay, bobadilla, pues hace 15 años. Hoy tienes 35. 36. Okay. Bien, hace 15 años. Hace 15 años. Dejémoslo así. Bien. Oye, bueno, cuéntanos un poquito. Arrancaste esta carrera, empezaste, ¿tuviste éxito de inmediato? No. Yo casi aviento la toalla a la media hora, porque te ayudan a trabajar con tu mercado cálido, que es lo más recomendable. Y pues todo mi mercado cálido me trataba de así de ándale pues, y nadie me compraba. Es que no es una regla, pero sí es una generalidad. Sí. Casi siempre tu mercado cálido, entendamos que son las personas más allegadas a ti,
son los que menos te contratan. No, nadie me contrató. Ok. Bueno, mi hermano terminó diciéndome, acuérdate de lo que le hicieron a mi mamá, porque mi mamá hace mucho compró unas pólizas de educación y la empresa quebró, pero no era una aseguradora. Ya. Era una sociedad, era un despacho que recababa clientes, recababan dinero y se fueron, desaparecieron. Estafaron. Exactamente. Ok. Entonces, pues yo seguía muy alineada a lo que quería, porque yo veía los resultados que tenían los agentes exitosos dentro de esa promotoría. Y yo decía, yo quiero estar ahí, porque aparte había mucho tiempo, había mucho dinero, había muchos privilegios, el ambiente de trabajo estaba lindísimo. Entonces yo decía, yo quiero eso. Y me aferré, y me quedé hasta que lo logré. Una de las cosas que te cautivaron entonces fue aspiracional en cuanto al dinero, Sí, al estilo de trabajo sí, y que no eran unos chancludos fodongos. exacto. Esas tres cosas. Brillosos, sí. Brillosos, eran Sí. brillosos. Muy bien. Oye, ya me dijiste que hubo algunos momentos en los cuales pensaste en rendirte. ¿Fue solo al inicio o también sucedió después? No, fue al inicio. Cuando mi mercado cálido nunca me tomó en serio. Pero hoy entiendo que nunca me tomó en serio porque yo no me tomaba en serio la carrera. Claro. Yo veía los privilegios de la carrera, pero nunca me casé con la carrera, con el papel, con los productos, ¿no? Entonces, obviamente, conforme iba pasando el tiempo, iba entendiendo mejor la diferencia que logramos hacer en las familias. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que todas esas dudas, todas esas incertidumbres se dispersaran y dijeras, ya estuvo, soy un agente de seguros profesional y de aquí soy? Como 3 años. 3 años. Es que cuando yo entro a ser agente de seguros, estaba embarazada de Isabela. Ok. Entonces, mi embarazo era muy cuidado porque no había logrado 2 embarazos anteriores. Entonces, yo me movía como patito. Sí. El día que me dijeron, estás embarazada, salí caminando como patito. Yo ya no me quería mover y me quería ir a acostar todo el día. Ok. Entonces, las capacitaciones antes eran en presencial, no había nada en línea. Entonces, cuando digo antes me siento que ya fue hace mucho tiempo. Y entonces tenía las capacitaciones presenciales y era mucho tiempo estar sentada. Entonces salía con dolor de vientre, con dolor de cadera, y yo decía, no, bueno, esto no es para mí. Entonces me costó mucho trabajo arrancar, yo creo que fue 1 año, o sea, mi capacitación inicial nunca terminé en el tiempo establecido. Me recorrían y me recorrían porque yo asumía que todo estaba mal. Entonces, obviamente cuando arranco y tenía que hacer mis primeras ventas, logro mis primeras ventas y dije, ya hice mucho, tengo que reposar, y entonces iba y reposaba. Entonces, yo creo que ese arranque me tardó 1 año, o sea, 1 año entre que el embarazo, otro año entre que Isabela agarraba la onda y yo con Isabela, y el tercer año, que fue cuando entré de lleno, ahí fue cuando sentí que ya estaba formalmente trabajando en seguros. Fue mucho tiempo, o sea, en ir y venir fueron 3 años. Sí. ¿Cuál fue el vínculo? ¿Cuál fue, cómo te lo explico? ¿Qué fue lo que te mantuvo? ¿O qué fue lo que hizo que te sostuvieras durante 3 años? Porque fue demasiado tiempo. Las ventas. O sea, es que yo hice una estrategia. Te digo que a mí me movía el tiempo y el dinero. Ok. Y entonces yo dije, en ese proceso, cuando me dan de alta y me dicen, tienes 3 meses para producir, dije, no, bueno, entonces empecé a producir, obviamente ya con Isabela en casa, empecé a producir y las 2, 3 primeras pólizas que vendí fueron millonarias. Y entonces dije, de aquí soy, porque trabajo 1 hora o 2 y me regreso todo el día con Isabela. Claro. Entonces justo fue así, eso fue lo que me mantuvo. Yo Bueno, dije, cuando dices trabajo 1 hora y 2, porque no quiero que se malinterprete, es salir a la cita. Sí, claro. Pero en casa seguías haciendo prospección, llamadas y todo lo demás. O sea, yo lunes y jueves hacía prospección.
los martes me iba a hacer como mi estrategia a la oficina, pero el resto de los días trabajaba en casa. Ok. Entonces yo salía a ver a un cliente diario, porque ya era, o sea, ese proceso para ver a un cliente diario, bueno, eran como 30 llamadas. Sí, claro. Y entonces cuando él me decía, pero ese que me decía que sí, yo tenía que estar segura que sí podía, que tenía dinero, que tenía la visión, Claro. que tenía la educación, porque todo lo hacía por teléfono. Ujú. Y entonces yo iba a un cierre. Yo no podía tener 2 o 3 citas. Yo tenía que llegar y cerrar. Claro, filtrabas tanto que Sí. la cita a la que ibas era bastante asertiva. Sí. Era seguro que te contrataran. O sea, ya no había más. Ok. Bueno, una vez me pasó, era un plan, un total de 60,000 anuales. Mis mínimos eran 18. Entonces, cuando me dijo 60, dije sí. Y me cercioré de que fuera así. Ok. Entonces llegué, platicamos, hicimos todo y a la mera hora me dijo, sí, pero yo creo que libero ese dinero el otro año. Entonces, bueno, la idea es que sí, yo tenía que llegar cerrando. Me sentaba 1 hora con mi cliente, me iba a mi casa y listo. Y obviamente estaba todo el día con Isabela. Al otro día que la llevaba a la escuelita, a la guardería, era cuando hacía citas, pero todo lo tenía que hacer súper rápido porque quería estar más tiempo con Isabela. Ok. Así eran mis días. Muy bien. Oye, ¿alguna etapa que te haya marcado en esa transición o en estos 15 años y meses, pero que te haya marcado de verdad, que haya dicho, ya sea para bien o mal, pero que te haya dejado marcada? Ay, hubo muchas. La primera que te vino a la mente, ¿cuál fue? Mi separación, Ok, o sea, viviste una separación en la transición de ser agente sí, y impactó tu carrera. mucho. ¿Cómo? Económicamente no fue muy grande el impacto porque tenía una estructura, o sea, antes guardaba en sobrecitos, entonces tenía mis sobrecitos muy destinados entonces yo sabía que con 2, 3 pólizas al mes sacaba mis gastos fijos, pero fue más emocional. Claro. Entonces, yo no podía conectar con el cliente porque si el cliente me decía, híjole, es que está bien difícil, yo le decía, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todo esta vida es difícil? O si el cliente me decía, híjole, es que no puedo porque, mira, estoy guardando para un viaje y quiero llevar a mis hijos. Y yo le decía, no, guarda para el viaje, lleva a tus hijos al viaje. No podía ponerme en el papel en el que estaba. Sí, porque estabas debilitada emocionalmente. Muy. Entonces, no podía ser yo. Claro. Tenía como que agarrarme de mis clientes y decir, sí, todo esto es sufrir. Cuadra mucho cuando decimos en la promotoría de manera constante lo importante que es tener estabilidad mental y emocional para tener éxito en esta carrera. Sí. De eso depende la forma en la que te vinculas con otro ser humano. Por supuesto. Y lo viviste en carne propia. Sí, sí. Yo decía, ¿Cómo la brincaste? Tengo un amigo que también es promotor. Ah, mira, qué coincidencia. Y que me regañó, me ¿Cómo dio es eso? mis cachetadas. O sea, no te dio el guajoloteras. abracito, No, te dijo todo va a estar a él bien. no se le caracteriza por ser tierno, amable y cariñoso. ¿Cómo se llama tu amigo? Se apellida Bobadilla. Y Ok, se llama Salvador. Ok, qué coincidencia, igual que yo. Sí, no sé por qué, pero Ok, entonces este amigo tierno y cariñoso. después de sufrir meses, me habló y me dijo, o sea, Chabro, ya estuvo. O vas a trabajar, o si no, vete a vender pepitas, casi, casi. Y entonces le dije, es que esto es de sufrir, o sea, todavía me falta, estoy en un proceso. ¿Qué proceso? Ni qué nada. Te espero en la inauguración. Entonces, inauguramos esta oficina, llegué. Aparte, ¿saben que me acuerdo mucho de eso? Porque yo soy como mucho de la pestañita y el chinito y acomodado. Llegué en una facha impresionante y llegué y vi a todos mis compañeros súper coquetos, lindos, y dije, yo quiero esto, o sea, extrañé ese momento. Claro. Obviamente diste tu speech de apertura y con ese carácter que te caracteriza, dije, qué bruta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Salimos de ese evento y fue cuando me dijiste, ¿te quedas
o te vas, pero te vas definitivo. No te quiero como agente así, no te quiero como agente. Y dije, bueno, sí, mejor quiero ser gerente. Ya te había hecho la propuesta. Sí, un año antes me habías hecho la propuesta y yo estaba bien. Pero cuando pasa todo esto, dije, sí lo necesito. Necesitaba retomar la carrera desde otra perspectiva. Claro. Porque no conectaba con mis clientes, no lograba hacerlo. Sí. ¿Y? Fue un momento... Muy emotivo. Híjole, voy a tratar de ser más empático y cariñoso, no te prometo nada. Lo sé. Oye, ¿qué recuerdas de tu llegada a Gameback? Teníamos la oficina por allá por Valle Don Camilo, ahí rentábamos un espacio. Recuerdo tu energía. Cuando me senté contigo, yo estaba trabajando en un proyecto con Plan Seguro. Sí. Y estaba liderando agentes y estaba desarrollando agentes en Plan Seguro. Y Plan Seguro acababa de meter un producto muy fuerte para edad joven, entre 20 y 30. Y entonces estábamos trabajando ese proyecto con Plan Seguro y Alú, otra agente, me invitó contigo, me senté y tu energía, tu pasión con que vi que trabajabas la promotoría, porque tú, me acuerdo que eras todólogo, entonces me despertó, porque yo me quejaba mucho con Plan Seguro y yo decía, es que es nuevo el producto, no manchen, ¿no? ¿Quién? Aparte no los conocen, no manchen, aparte solo es mexicano, ¿cómo creen? Entonces, como que veía muchos pros, como muchos contras, perdón. Claro. Y entonces cuando llego y me siento contigo dije, pues sí. Y entonces me gustó la actitud. Sabes que a mí en ese momento se me hacía todo muy difícil y lo que más me preocupaba era impactar a los agentes, porque como tú bien lo dices, era todólogo, estaba arrancando y entonces era mesa de control, era reclutador, era capacitador, era vendedor para pagar la renta del local, bueno, algunas veces me encontraron barriendo y trapeando el local. Sí, entonces me preocupaba mucho porque yo decía, ¿qué impacto le voy a ocasionar a los agentes si me ven que ni siquiera tengo un equipo todavía, ¿no? Estoy arrancando, pero tenía que hacerle de todo. Pero no bueno, eras mesa de control porque estaba la señora Leti. Acababa de llegar, sí. Acaba de llegar la señora Leti. Entonces, esa emoción y esa fuerza y ese entusiasmo y esa perspectiva que tenías de la comercialización, que no era más que una asesoría, me gustó. Muy bien, qué bueno. Y bueno, ya viste aquí la pregunta, dice, ¿qué viste aquí después de que entraste que te hizo quedarte, que te hizo darle continuidad? El equipo. Los chicos, Sí, todo. Todo, porque me acuerdo que hacías muchos eventos de integración. Todo el tiempo. Entonces, conocí a muchas buenas amigas ahora, a muchos buenos amigos ahora, me gustó el ambiente, porque lo hacías divertido. Sí. Eso fue lo que me gustó. O sea, no era llegar al trabajo silencioso, ¿sabes? Como muy prudente, era todo... Más bien era todo lo contrario, eran unos escandalosos. Era todo lo contrario y eso fue lo que me gustó porque justo en un entrenamiento decían que cuando te empieza a costar es que se convierte en trabajo. Mientras lo disfrutas, pues no lo ves como un trabajo. Mire, va vinculado con la siguiente pregunta. Échale. ¿En qué momento sientes que transicionó de ser o sentirlo en promotoría para convertirse en familia? Es como cuando vas a un retiro, que cuentas todas tus vidas y tus historias. Te desahogas. Exacto. Aquí fue lo mismo, porque te desahogabas con lo que vivías afuera con los clientes y veías que la gente o los agentes estaban haciendo lo mismo que tú. La mayoría, si no es que la mayoría de los agentes que reclutaste en esa época, nuestro foco era el servicio. Entonces jamás íbamos, obviamente a todos nos caía muy bien la comisión, sí, pero no tu era el foco objetivo. siempre estaba en, tenemos que dar servicio, véanlo como prioridad. Sí. Entonces, cuando llegábamos y nos desahogábamos, hacías un vínculo más grande con ese agente y entonces sabías que todos estábamos en el mismo canal. Y no es que fuéramos chismosos y nos interesara la vida de todos. No, tampoco. pero se daba. Sí. Pero sí es cierto, ¿no? Era muy padre todo eso. Ok, muy bien. De asesora a gerente. ¿Pasaste de ser una asesora exitosa? Quiero conectarles una anécdota de Daniela antes de pasar esta parte. Yo le hablaba a Daniela Chavero cuando era mi asesora
Y Asesora tenía una particularidad. De repente pasaba un mes, mes y medio y no producía y no había producción. Y yo le decía, Daniela Chavero, ¿cómo vas? Y dice, ya, este mes entro. Y entraba a Daniela con una producción arrebatada, o sea, enorme, inmensa. Y generaba un volumen de producción increíble en 3, 4 semanas. Cínica y descaradamente me decía, ya tengo lo suficiente para no trabajar 3 meses. Sí. Te lo digo para que no te sorprenda. Ahí nos vemos el próximo trimestre. Y lo cumplía. Entonces, lo platico porque quiero que sepan que es una de las bondades de este trabajo. Daniela Chavero de verdad se esforzaba y vendía de verdad lo suficiente para vivir bien 3 meses. Y después regresaba después 2, 3 meses y me decía, ya se me acabó mi dinero, así que ahí vengo de nuevo. Y otra vez hacía toda su producción en un mes y descansaba 2. Sí. Y más o menos así era su trabajo. Y yo decía, no es posible, ¿por qué no haces lo mismo todos los meses y estarías en las nubes, ¿no? Ya lo sé, hoy lo veo. Hoy lo ves. Pero ahí es donde entra una de las grandes pasiones de Daniela, que es ser mamá, pero vamos a platicar eso un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo fue tu transición ahora, dentro de Gameback, de ser agente de seguros a convertirte en gerente? Fue frustrante al principio porque me pusiste del otro lado de la televisión y entonces decía, ¿cómo pueden hacerlo así? ¿Qué no entienden que mes a mes es más productivo? Al principio fue muy difícil, pero me di cuenta de algo, me encanta ayudar. Sí. Entonces, conectar con los agentes fue algo que me encantó, porque justo es conectar con el cliente. Entonces, trato o intento que los agentes se desahoguen, ¿no? Porque ahora nos vemos mucho menos. Entonces, trato que se desahoguen y trato de entender en dónde está la raíz. Claro. Y entonces ahí donde le digo, ¿ya viste por qué lo estás haciendo así? Hoy en la mañana me dice un agente, me están postergando las citas. Y le dije, ¿y tú qué estás postergando en la vida? Y me dijo, no empieces, Dani. Y le dije, no, hazme una lista y del otro lado me pones lo contrario. Entonces, justo es eso. Trato de entender el porqué de lo que está pasando y ayudo desde esa fuente. Claro, muy bien. ¿Qué cambió en ti cuando empezaste a hacer todo eso? Porque todo eso que me estás diciendo es lo que yo te decía a ti cuando eras agente. Sí. ¿Qué cambió en mí? Pues la perspectiva. O sea, siempre decimos, hay que ser empáticos, ¿no? Sí. Pero no lo hacemos. O sea, hay muchas cosas que decimos y no somos congruentes. Entonces, ahora que me puse realmente del lado de ellos y a mí me pusiste de tu lado, entendí lo importante que es la constancia y la disciplina en la carrera. Entonces trato de transmitirla y trato de hacerlo, pero al final ellos toman la decisión. Claro. Entonces no está en mí que ellos lo logren o lo hagan, porque no lo deciden. Fíjate que eso que estás diciendo es una de las características que a ti te distingue. Y es ese estilo maternal con el cual cobijas, arropas, apapachas, proteges a los agentes, los proteges incluso de mí, Sí. porque puedes decir, ahí viene Salvador el Gruñón, así que yo los voy a cuidar, ¿no? Yo los voy a proteger de Salvador el Gruñón. Entonces, ¿eso es algo que lo haces de manera consciente o es simplemente nato, es algo en tu forma de ser? Yo creo que sí, Bobadilla. O sea, yo creo que me sale del fondo del alma. Por ejemplo, hay agentes más pequeños, más chiquitos de edad, y entonces es, a ver, chiquito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? O sea, sí lo hago y lo trato de hacer, pero también desde el lado comercial y desde el lado productivo y desde el lado de cubrir los intereses de ambas partes. Entonces, no siempre me resulta, tengo que ser honesta, pero la gente se descarta solita. Sí, Entonces, siempre. la gente que no empata con el estilo que tenemos aquí en la promo, van soltando y se van alejando y van consiguiendo otras cosas. Y entonces, la perspectiva es lo que me ha hecho darme cuenta ambas partes y entender ambas partes. Entonces, creo que desde esa perspectiva estoy tratando ahora de entenderlos a ellos, pero busco herramientas todo el tiempo para atraerlos. Oye, fíjate, esto yo siempre te he reconocido y te he dicho que eres
la mejor mamá del mundo. Ay, ya. Lo he visto. Veo cómo tratas a Juli y a Belita. Y aparte, ellas son las niñas más felices del mundo por todo el amor que tú Sí. pones en torno a ellas. Sí. Obviamente, tu rol como mamá, que eres una gran mamá, influye en tu estilo de liderazgo. ¿Lo ves similitudes? ¿Mezclan? Sí, sí lo veo porque los cuido mucho del promotor. A lo mejor lo conoces. Por ahí Entonces, dicen que soy un promotor tiránico y que hago, ¿cómo me dijeron la otra vez? Abuso psicológico. entonces, Así dijeron, Lore, ¿tú crees? entonces trato de cuidar que estén bien emocionalmente y trato de entenderlos. Y eso hago mucho con mis hijas. O sea, dicen, es que están en la etapa rebelde. A mí no me ha tocado esa etapa, ni con Isabela ni con No, Julieta. son un amor. No son niñas rebeldes. ¿Y sabes por qué? Porque me detengo a escuchar lo que dicen y me detengo a entender. Y una vez que entiendo y escucho a mis hijas, es como llego con ellas. Y es lo mismo que hago con los agentes. Sí, sí, sí. Trato de entender qué está pasando, qué tienen, qué traen, y en ese momento entro y les digo, ok, ya entendí, está pasando esto, tú dime si estamos correctos, sí, no, ok, vamos a hacerlo así. Y entonces hago acuerdos. Eso me ha funcionado con mis hijas y espero que también con los agentes. A fin de cuentas, cobijamos a los asesores desde un punto de vista maternal o paternal. Sí. Y cuando te dedicas a esto, el enfoque es ayudarlos e impulsarlos a que salgan adelante, ¿no? Sí. Tal cual como lo haces con un hijo. Obviamente desde una plataforma diferente, pero es similar. No igual, Sí. pero similar. Ahora, esto es un poquito que te lleva a ahondar de una manera más profunda. ¿Qué es lo que te impulsa a cuidar de los demás? ¿De dónde viene esa necesidad? Porque es una necesidad, Chavero. Sí, Yo, pues yo, no yo he sé. tenido pláticas contigo donde te digo, no, necesitas levantar la vara, no lo permitas, casi, casi te digo, flagélalos. No es cierto. No, ¿cómo crees? Le voy a dar chance. Hay que darle chance otros 3 meses más. ¿De dónde viene esa necesidad de proteger y cuidar? No sé, bobadilla, no sé, puede ser que sienta esa necesidad de hacerlo porque a lo mejor así lo viví y aquí a lo mejor entran esos paradigmas que traemos de educaciones anteriores o de tratos anteriores o ejemplos de vida. Claro. Entonces, yo creo que desde ahí viene. ¿De Tiene tu que ver, mami? sí, o sea, sí, mi mamá es apapachadorcísima. O sea, si yo soy apapachadora, mi mamá me dice, a ver, hazte vaya. Sí, yo lo sé, también es un gusto. Entonces, puede ser que sea eso. También entendí que a bola de porrazos, pues no se dan las cosas. Entonces, creo que también la parte amorosa tiene mucho que ver y que ellos lleguen y se sientan cómodos, se sientan a gusto, se sientan consentidos, Claro. ¿no? Creo que vale más ¿cómo va ese dicho que decía Doña Meche? Uno de hiel que una gota de miel que una gota de hiel. Ya tengo un apuntador aquí al fondo. Gracias, Lore. No, yo nunca lo he escuchado, por No. eso ni participo, no sé de qué me estás hablando. Oye, aquí es donde entramos en el chisme. Échale. Esto no te preocupes, solamente va a estar en TikTok, Facebook, Instagram. Está bien. ¿Qué es lo que nadie puede ver de Daniela Chavero? Ay, bobadilla, ya vamos a empezar con esto. ¿Qué nadie puede? Pues mi vulnerabilidad. ¿La ocultas? Sí. Y mira, no me siento única, yo creo que muchos lo hacemos por miedo a ser lastimados, expuestos, avergonzados. Yo creo que eso, pero trato siempre de ser transparente, o sea, trato de ser genuina. Si algo he notado y me he dado cuenta es que no puedes ocultar lo que sientes, porque en algún momento explotas. Sale O lo transmites de una u otra forma, ¿no? Exactamente. Isaac, todos tenemos un dark side. Y entre más lo ocultes, peor versión se convierte. Sí. Entonces, yo creo que esa vulnerabilidad
procuro mantenerla, no es que la oculte, pero procuro mantenerla muy ajena a la oficina o al trabajo o al uno a uno con los agentes o al uno a uno con las clínicas. Pero hace rato que platicábamos que aquí vienen y se desahogan. Yo también me desahogo en las clínicas y les digo, ¿cómo ven a este agente que me dijo? O sea, ¿cómo crees? ¿No? ¿Estás hablando de Lorena? No. Y yo creo que es eso, pero no la oculto. Creo que todos a estas alturas del partido sabemos que lo vulnerable de cada quien Puede ahí ser una está, ventaja. Puede ser una ventaja porque aparte, o sea, yo siento que la vulnerabilidad o cuando te vulnerabilizas es la mejor forma o estrategia de vincularte con otro ser humano. Te abres de corazón, te expones y es cuando puedes relacionarte desde otro lugar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Oye, nuestra relación ha crecido muchísimo más allá de lo profesional. Hoy tú y yo tenemos un vínculo de amistad muy, muy fuerte que trasciende a nuestros hijos, a nuestros papás, Sí. a nuestras familias. No quiero chillar, pero ¿qué ha significado para ti nuestra amistad Ay, hasta Bobadilla, hoy? ya no empieces con eso. Esto es como el chismógrafo de la secundaria, ya me acordé. Espera. ¿Qué ha significado? La neta del planeta. Ay, Bobadilla. Pues es que son muchos sentimientos encontrados. Yo te veo, hace rato decías como un hermano, y sí, obviamente tú el mayor, yo la más chiquita. Como un hermano que me guía, porque yo llegué aquí a Gameback hace 8 años, 7 años, siendo una persona. Y entonces vi ese liderazgo que yo quería tener, ese empuje que yo quería tener, esa actitud que yo quería tener. Y entonces a base de la comunicación, de la convivencia, del ejemplo, es como lo he ido aprendiendo, pero no solo eso. He visto muchas etapas en tu vida y entonces dije, pues entonces también se vale. Claro. Entonces, ¿sabes? Ese Bobadilla que yo he visto me ha hecho como sentirme más unida a ti en tema de trabajo, en tema de familia, en tema de amigos, en tema de... Eso me gusta, creo que ha ido creciendo, pero no solo eso, sino se modifica en un torno maduro, Sí. ¿no? En un torno de, pues no me ando con rodeos, me siento y te digo, óyeme, o sea, como, ¿por qué está pasando esto? Sí. Entonces, siento ese crecimiento en la relación que me da mucho más libertad de acercarme a ti desde otra perspectiva, porque Claro. antes me daba miedo. No, a ver, esto lo he compartido un par de veces, pero tengo que decirlo porque es como de las partes más importantes que ha habido en mi vida. Y hubo una etapa en la cual yo toqué fondo, me fui hasta el hoyo en un estado de depresión enorme. Lo digo abiertamente porque a todos nos pasa, a todos nos ha sucedido o a todos nos puede suceder en algún momento. Cuando te encuentras en esa circunstancia, muy pocas son las personas que se acercan a extenderte la mano. Muy pocas. Sí. Y esa experiencia, Chavero, ha sido la más importante que he tenido en mi vida. Suena triste decirlo, Sí. pero ni mi propia familia me ha extendido la mano como me lo has extendido tú. Ay, no empieces. Entonces, verdaderamente en mi vida eres alguien profundamente importante por todo el apoyo que he recibido de ti, sin que lo solicite, sin que lo pida. Por eso es que yo estoy siempre a tu lado también de manera incondicional. Gracias. Sabiendo que cuando lo necesites ahí voy a estar y voy a ser el primero en extender Ay, la mano. ya. Te quiero mucho, cabrona. Yo también. Bien. ¿Qué sueñas para el equipo? Ay, que vendan todos los días muchas pólizas. Es mi mejor deseo del mes. Sí. Deseo que tengan esa convicción y ese para qué muy claros. Deseo que en su vida tengan eso resuelto, que no logramos resolver y que todo el tiempo estamos arrastrando, que identifiquen lo que no los deja avanzar y lo resuelvan. Porque Claro. es sencillo, solo que nosotros lo hacemos complicado. Sí, es correcto. Nosotros lo hacemos y nos saboteamos, y en la mañana en una mentoría me decía otra gente, Dani, me sigo saboteando, y le dije, está bien, tranquila. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que ya te identificas saboteándote. Entonces, regáñate
avienta el sabotaje y haz lo tuyo. Claro. ¿Y qué es lo tuyo? Lo tienes en esa lista. Sí, Dani, y me enseñó su lista. Y le dije, ya viste, lo tienes resuelto, solo hazlo constante. Entonces, eso deseo para el equipo, que se encuentren, que se identifiquen con lo que les está pesando, con lo que no pueden y lo resuelvan. A lo mejor suena muy sencillo, pero de verdad que es sencillo. ¿Dónde te ves como líder en los próximos años? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué es lo que esperas lograr como desde tu liderazgo? Me veo viendo a todos los agentes convencionando, me veo convencionando con ellos, me veo con un equipo tan sólido, unido, fuerte, decidido. Me veo liderando agentes exitosos. O sea, me veo casi echando café todos los días aquí en el silloncito. Con unas conchas con nata. Con unas conchas con nata aquí en la esquina. Como viéndolos a todos fluyendo. De manera muy natural. De manera muy natural. Obviamente la preparación, el desarrollo, las capacitaciones y eso son parte de, y me encantan. No me gusta ser ñoña, pero me encanta como aprender y ver perspectivas diferentes desde otras compañías, desde otros agentes, desde otras trincheras. Eso me encanta y eso no lo pienso soltar, pero sí me veo como muy consolidada. Ok. Oye, para cerrar, sí. Lo último, con sí. broche de oro. Piénsalo así, dice la pregunta, si pudieras decirle a cada gente que hoy está empezando, si pudieras decirle algo a cada gente que hoy está empezando, ¿qué le dirías? Pero también pensando desde, se me ocurre, ¿qué es lo que a ti te hubiera encantado que alguien se acercara y te dijese en tu arranque? Créetela. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a los que están justo arrancando hoy? Eso, créetela. Si algo he identificado en estos años de carrera, es que no la creemos. No crees que eres capaz de ganar cientos. No crees que eres capaz de en una sola hora cerrar pólizas millonarias. No crees que eres capaz de tener libertad de tiempo, de dinero, no la creemos. Y entonces llegas o te acercas a un prospecto pidiendo permiso cuando tú eres el que tiene que ayudar y asesorar. Entonces yo no me la creí hasta después de mucho tiempo y eso puede hacer la diferencia. Mucho. Sí. Mi querida Dani, mi querida Chaverín. Sí, por favor. ¿Por qué no te gusta que te diga Dani? Ay, no sé, siento raro. Oye, yo no tengo más que agradecerte, yo vivo agradecido contigo todos los días por la forma en que la lidereas a todo el equipo, por la forma en que los cuidas desde tu instinto maternal, cómo los cobijas y los rodeas de amor, tal cual como lo haces con tus hijas, obviamente en un entorno diferente, pero similar. Muchas gracias por existir para mí. Ay, amigo. Gracias por ser esa amiga que eres. Y por ser mi hermana. Gracias por eso. Pero tú eres el mayor. El viejito. Listo, chicos, vámonos.